Entró empapada por la lluvia, con el cuerpo tembloroso y la mirada firme, sin imaginar quién la esperaba al otro lado de la puerta. Él, acostumbrado al control, sintió cómo cambiaba su propio aire cuando la vio por primera vez. El silencio entre ellos era más erótico que cualquier palabra pronunciada. Y antes incluso de abrir la boca, ella ya había despertado en él algo que llevaba años intentando enterrar. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. Recuerde decirnos desde dónde nos está viendo. La lluvia caía implacable sobre la Castellana, un barrio exclusivo de Madrid, mientras Victoria Álvarez corría con su carpeta de currículum protegida dentro de su bolso de tela. 20 años. Cabello rizado recogido en una sencilla coleta. Mirada determinada a pesar de las profundas ojeras que delataban las noches en vela al lado de su madre enferma. Desde los 15, cuando su padre abandonó a la familia, ella se convirtió en el pilar de la casa. El dinero que ganaba como limpiadora por horas apenas cubría los medicamentos de doña Celia y los materiales escolares de su hermano menor, Mateo. La oferta de empleo como empleada de hogar fija en la mansión del empresario Lucas Montero representaba más que un trabajo. Era la oportunidad de finalmente salir del aprieto financiero que asfixiaba a su familia desde hacía años. El salario ofrecido era casi el doble de lo que conseguía como limpiadora por horas. «Llego tarde, Dios mío», murmuró mientras revisaba el reloj barato en su muñeca y apresuraba el paso hacia el imponente portón que marcaba el número 1580 de la avenida. Por el interfono se anunció jadeando. «Buenas tardes, soy Victoria Álvarez. Vengo para la entrevista de trabajo». El inmenso portón negro se deslizó en silencio, revelando jardines exuberantes que parecían sacados de una revista de decoración. La joven sintió un nudo en el corazón. En sus 20 años de vida en la periferia de Vallecas, nunca había pisado un lugar tan opulento. Una casa principal con líneas modernas de hormigón visto y cristal destacaba al fondo, imponente y fría como una sentencia. Siguió por el camino de piedra, observando cada detalle con la incómoda sensación de que no pertenecía a aquel escenario. Al llegar a la puerta principal, una señora de cabellos grises y postura rígida la recibió con una mirada escrutadora. «Doña Regina, ama de llaves, llega 10 minutos tarde», dijo secamente consultando su reloj de pulsera. «Sígame». Victoria se tragó la explicación sobre el retraso del autobús y solo asintió, siguiendo a la mujer por los impecables pasillos de la mansión. El silencio era opresivo, roto solo por el tintineo de sus sandalias gastadas contra el mármol pulido. «Espere aquí», ordenó Regina indicando una silla solitaria en un pasillo. «El señor Montero está en una reunión importante. Mientras tanto, lea el manual de conducta de la casa». Victoria aceptó el pequeño libro encuadernado en cuero, sintiendo cómo sus manos temblaban ligeramente. Era un documento extenso, con reglas minuciosas sobre cómo comportarse, qué vestir, cómo hablar y, principalmente, sobre la discreción absoluta exigida a todos los empleados. Pasó una hora, luego otra. La joven ya había memorizado prácticamente todo el manual cuando Regina reapareció, aún más seria. «El señor Montero ha decidido entrevistarla personalmente. Algo inusual, debo decir», informó con una pizca de desdén. «Sígame hasta el despacho y recuerde, mire hacia abajo cuando él hable. Responda solo lo necesario y jamás, bajo ninguna circunstancia, haga preguntas personales». El despacho era un ambiente intimidante, con estanterías de libros del suelo al techo, obras de arte contemporáneo y una vista panorámica de la ciudad que se extendía gris bajo la lluvia. Sentado detrás de una mesa de madera oscura, estaba Lucas Montero, el hombre más poderoso del mercado inmobiliario de Madrid. A sus 39 años, llevaba en el rostro una belleza severa, marcada por ojos negros penetrantes y mandíbula definida. Una barba perfectamente recortada enmarcaba unos labios finos que rara vez sonreían. Los periódicos lo llamaban el emperador del cemento, no solo por su imperio de construcciones, sino por la frialdad calculadora con la que manejaba los negocios. «Señor Montero, esta es la candidata para el puesto de empleada de hogar, Victoria Álvarez», anunció Regina,
haciendo un gesto para que la joven se acercara. Lucas levantó los ojos de los documentos, analizando a Victoria con una mirada analítica. Nada en su expresión delataba emoción alguna. Su currículum menciona experiencia solo como limpiadora por horas, dijo él, su voz grave y controlada llenando el ambiente. ¿Qué le hace pensar que está cualificada para este puesto? Victoria respiró hondo, intentando controlar el nerviosismo. Señor, trabajo desde los 15 años. Aprendo rápido y sé la importancia de hacer todo con excelencia. Si me da una oportunidad, prometo que no se arrepentirá. Algo en la mirada directa y la sinceridad de la joven pareció captar la atención del empresario. Por un instante fugaz, la máscara de indiferencia vaciló. Regina me informó que llegó tarde. El autobús se retrasó por la lluvia, señor. Salí con 1 hora de antelación de casa. Aquí la puntualidad no es virtud, es requisito básico, replicó él, hojeando de nuevo el currículum. Veo que cuida de su madre enferma y tiene un hermano menor. ¿Cómo pretende conciliar sus responsabilidades personales con un trabajo que exige dedicación a tiempo completo? La pregunta era casi cruel en su objetividad, pero Victoria mantuvo la compostura. Mi tía ha accedido a quedarse con ellos durante la semana. Los domingos, mi día libre, me encargaré de todo lo necesario en casa. Lucas asintió ligeramente, sin demostrar si la respuesta lo satisfacía. ¿Tiene referencias, señorita? Sí, señor. Trabajé 3 años para la familia Rodríguez en Salamanca y 2 años para la doctora Mariana Vázquez en Chamberí. Los contactos están en el currículum. El empresario estudió el documento por unos instantes más, mientras Victoria sentía gotas de sudor frío recorrer su espalda. Finalmente, la miró fijamente. El puesto es suyo. Regina le explicará sus deberes y le mostrará su habitación. Empieza mañana a las 6 de la mañana. La frialdad de la declaración tomó a Victoria por sorpresa. No hubo negociación, preguntas adicionales ni explicación alguna. La joven apenas pudo balbucear un agradecimiento cuando el jefe ya había vuelto su atención a los documentos, como si ella simplemente hubiera desaparecido. A la mañana siguiente, Victoria llegó con una pequeña maleta que contenía sus pocas pertenencias. El cielo aún estaba oscuro cuando Regina la recibió en el portón lateral, el rostro impasible como siempre. Su uniforme está en la habitación. Vístase rápidamente y encuéntreme en la cocina para el entrenamiento, ordenó guiándola por una escalera lateral que llevaba al alojamiento de los empleados. La habitación de Victoria era sencilla, pero cómoda, ciertamente más lujosa que el cubículo que compartía con su hermano en Vallecas. Tenía una cama individual, armario, baño privado e incluso una pequeña televisión. El uniforme, un discreto vestido gris con un delantal blanco, estaba cuidadosamente doblado sobre la cama. La rutina en la mansión Montero estaba rígidamente estructurada. Victoria aprendió que el desayuno del jefe debía servirse exactamente a las 6:45, con el periódico del día al lado derecho del plato. A las 7:30, él saldría para el trabajo, regresando generalmente después de las 20:00. Durante el día, la mansión permanecía en un silencio sepulcral. Con los empleados, además de Victoria y Regina, había un jardinero y un chófer, moviéndose como fantasmas por los pasillos. El señor Montero aprecia el orden y el silencio por encima de todo, explicó Regina durante el entrenamiento. Cualquier ruido innecesario es motivo de advertencia. Cualquier objeto fuera de lugar es inaceptable. Durante las primeras semanas, Victoria apenas vio al jefe. Lucas salía de casa al amanecer y regresaba tarde, cenando solo en su despacho mientras trabajaba. Los fines de semana, frecuentemente viajaba para reuniones o simplemente se encerraba en su despacho, emergiendo solo para comidas rápidas y solitarias. Fue Josefa, la cocinera que venía 3 veces por semana, quien finalmente satisfizo la curiosidad de Victoria sobre el misterioso jefe. Una tarde en que preparaban juntas la cena, la señora de manos arrugadas susurró: «Él no siempre fue así, ¿sabía? Antes de la tragedia, el señor Lucas sonreía, recibía amigos, incluso daba fiestas aquí». «¿Tragedia?», preguntó Victoria bajando instintivamente la voz. Josefa miró a los lados, asegurándose de que Regina no estuviera cerca. Hace 5 años, estaba prometido con una chica hermosa, arquitecta famosa,
Marina se llamaba. La víspera de la boda, sufrió un accidente de coche volviendo del ensayo. Desde entonces, es como si algo hubiera muerto dentro de él también. Victoria sintió un nudo en el pecho al imaginar el dolor que el hombre cargaba. ¿Por eso es tan reservado? Es como si hubiera levantado un muro alrededor de su corazón, muchacha. Se ahogó en el trabajo, cortó amistades, apartó incluso a la familia. Esta casa ya estuvo llena de vida, créame si quiere. La conversación fue abruptamente interrumpida cuando Regina entró en la cocina, lanzando una mirada reprobadora a las dos. «La cena está atrasada», dijo secamente, «y Victoria, el señor Montero ha solicitado que limpie el despacho hoy». Aparentemente, la limpieza de ayer no fue satisfactoria. Sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza, Victoria se apresuró a terminar sus tareas en la cocina para luego dirigirse al despacho. Estaba decidida a hacer un trabajo impecable esta vez, temiendo por la seguridad de su empleo. Cuando llegó al despacho, Lucas Montero todavía estaba allí, inmerso en una videollamada. Él levantó los ojos brevemente, reconociendo su presencia con un asentimiento casi imperceptible, y continuó la reunión. Victoria intentó volverse invisible, limpiando cuidadosamente las estanterías más distantes mientras él hablaba. La joven no pudo evitar notar cómo su voz cambiaba durante las negociaciones. Se volvía más firme, autoritaria, casi intimidante. Era un hombre acostumbrado a mandar, a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos. Cuando la llamada terminó, Lucas permaneció en silencio por unos instantes, observando la lluvia que volvía a caer sobre la ciudad. Parecía tan distante, tan perdido en sus pensamientos, que Victoria dudó sin saber si debía salir o continuar su trabajo. «¿Prefiere que vuelva más tarde?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Lucas se giró como si se hubiera olvidado de su presencia. «No es necesario. Continúe», respondió secamente. Mientras Victoria limpiaba meticulosamente cada superficie, sentía la mirada del jefe posándose ocasionalmente sobre ella. No era una mirada lasciva o intimidante, sino curiosa, como si intentara descifrar algo. Al terminar, se preparaba para salir cuando Lucas habló de nuevo. «Victoria, ¿verdad? ¿Tiene familia?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que él iniciaba una conversación. «Sí, señor. Mi madre y mi hermano menor». «¿Y su padre?». Él nos dejó hace 5 años». Algo en la expresión de Lucas cambió sutilmente, como si una sombra hubiera pasado por su rostro. «Entiendo. ¿Es por eso que trabaja tan duro?». «Sí, señor. Mi madre está enferma y mi hermano todavía está en la escuela». Lucas asintió pensativo. «Regina me dijo que limpia bien, pero es desorganizada con los horarios». Victoria sintió el corazón acelerarse. ¿Sería una advertencia? ¿Un despido? «Le pido disculpas, señor. Me estoy esforzando por mejorar». «No es una crítica», dijo él sorprendiéndola, «solo una observación. Puede retirarse». Aquella breve interacción despertó la curiosidad de Victoria sobre su misterioso jefe. En los días que siguieron, ella empezó a notar pequeños detalles, como él siempre se detenía frente al mismo cuadro en el pasillo, una pintura abstracta en tonos de azul, como sus ojos a veces se ponían rojos las mañanas de lunes, como si hubiera pasado el fin de semana sin dormir, como él frecuentemente olvidaba comer, dejando las comidas intactas. Cierta noche, cuando todos ya se habían retirado, Victoria escuchó un sonido proveniente del despacho. Curiosa, se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta y vislumbró a Lucas sentado al piano de cola que ocupaba un rincón de la sala. Tocaba una melodía triste, melancólica, sus dedos deslizándose por las teclas con una delicadeza que contrastaba con su habitual rigidez. La joven quedó hipnotizada por la música y por la transformación en el rostro siempre severo. Allí, solo con sus recuerdos, Lucas Montero parecía finalmente humano, vulnerable, herido y profundamente solitario. Si le está gustando, comente cuál es su opinión sobre el romance de nuestra pareja. La rutina en la mansión siguió su ritmo impecable por 2 semanas más. Victoria se adaptaba gradualmente a las reglas rígidas y al silencio opresivo que dominaba el ambiente. Sus encuentros con Lucas continuaban siendo breves y formales,
aunque ella percibía que, poco a poco, el jefe parecía notarla más. Un agradecimiento por el café servido por la mañana, una pregunta ocasional sobre cómo se estaba adaptando. Un viernes particularmente agitado, cuando Victoria limpiaba la sala de estar, encontró a Paloma, la secretaria de Lucas, dejando una pila de documentos sobre la mesa. «Me pidió que organizara esto por fecha», dijo la elegante mujer, arreglándose el cabello rubio. «Pero sinceramente no tengo tiempo. ¿Podrías hacerlo tú y llevarlo a su despacho más tarde?» Victoria dudó. Organizar documentos no estaba entre sus funciones, y Regina ciertamente no aprobaría esa ruptura de protocolo. Pero rechazar una petición relacionada con el trabajo del jefe parecía aún más arriesgado. «Claro, sin problema», respondió, recibiendo a cambio una sonrisa aliviada de Paloma. Durante la tarde, mientras separaba los documentos por fecha como se le había pedido, Victoria escuchó voces provenientes de la cocina. Era su día libre el domingo siguiente, y ella organizaba su tiempo para terminar todas las tareas antes de salir para visitar a su familia. Reconoció las voces de Pablo, el chofer, y de Tomás, el hijo de Regina, que ocasionalmente aparecía por la mansión. Estaban conversando animadamente, y Victoria no pudo evitar escuchar cuando mencionaron el nombre del jefe. «El tipo es un bloque de hielo, ¿de verdad?», decía Tomás riendo. «Mi madre comentó que no trae a ninguna mujer a casa desde el accidente». «Y seguirá así», respondió Pablo. «El hombre trabaja 18 horas al día. Cuando no está trabajando, está encerrado en ese despacho con ese piano. Dudo que siquiera recuerde cómo es estar con alguien». «Apuesto a que es pésimo en la cama», se burló Tomás, provocando risas. Victoria sintió cómo sus mejillas ardían de vergüenza por estar escuchando aquella conversación inadecuada. Se levantó rápidamente, decidida a salir sin ser notada, cuando una voz grave y familiar la paralizó. «Interesante teoría, señor Tomás». La joven se giró lentamente para encontrar a Lucas parado en la puerta de la sala, su rostro una máscara indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué había oído? La sangre de Victoria se heló en sus venas cuando los ojos de él se posaron sobre ella, dándose cuenta de que también había escuchado la conversación inapropiada. Un silencio mortal cayó sobre la casa. De la cocina venían sonidos apresurados de sillas siendo arrastradas, seguidos por disculpas balbuceadas. Lucas, sin embargo, mantenía los ojos fijos en Victoria. «En mi despacho, ahora», dijo él, la voz controlada, antes de darse la vuelta y desaparecer por el pasillo. Con el corazón martilleando contra el pecho, Victoria se dirigió al despacho, segura de que sería despedida. Era injusto. Ella no había participado en aquella conversación vergonzosa, pero sabía que las explicaciones no serían aceptadas. Al entrar en el despacho, encontró a Lucas de pie junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo el cielo anaranjado del atardecer. Él no se giró cuando ella entró. «Señor, ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Victoria?», interrumpió él. «1 mes y 2 semanas, señor. ¿Y ya se siente lo suficientemente cómoda como para discutir mi vida íntima con los demás empleados?». La acusación la golpeó como una bofetada. «No, señor, yo nunca participé en esa conversación. Estaba solo organizando los documentos que doña Paloma me pidió». «¿Paloma le pidió que organizara mis documentos?». Lucas se giró abruptamente, la expresión endurecida. Victoria se dio cuenta demasiado tarde de que había puesto a la secretaria en una situación complicada. Fue un favor. Ella parecía muy atareada y... «Un favor», repitió él, con una sonrisa sin humor. «Entonces, además de escuchar conversaciones sobre mi vida personal, usted también está manejando documentos confidenciales sin autorización». «Los documentos están allí organizados por fecha como se solicitó», se defendió Victoria, señalando la pila cuidadosamente ordenada sobre la mesa auxiliar. «Y yo no estaba escuchando por elección. Estaba trabajando cuando ellos empezaron a hablar». Algo en la dignidad con la que ella se defendía pareció afectar a Lucas. Su mirada se suavizó mínimamente. «¿Escuchó lo que dijeron sobre mí?». Victoria sintió cómo su rostro ardía de nuevo. «Oí, señor, y fue muy irrespetuoso.
Siento mucho que haya escuchado algo así. Lucas estudió el rostro sonrojado de la joven por un largo momento. Entonces, para sorpresa de ella, soltó una risa corta y seca. Debe estar preguntándose si es verdad. No, señor, protestó ella, mortificada. Está bien, Victoria. La mitad de Madrid probablemente se pregunta lo mismo. Había algo diferente en su tono, una amargura que rozaba el sarcasmo, pero también una vulnerabilidad que ella nunca había percibido antes. El señor Tomás no trabaja aquí. No debería estar difundiendo rumores, dijo ella encontrando coraje en su indignación. Lucas la estudió con renovado interés, como si la viera propiamente por primera vez. ¿Defiende mi honor ahora? Defiendo el respeto que todo jefe merece, respondió Victoria sosteniendo su mirada. Un silencio tenso se estableció entre ellos, lleno solo por el tic-tac del reloj antiguo sobre la chimenea. «Es usted una sorpresa, Victoria Álvarez», dijo finalmente Lucas, su voz más suave. «Puede continuar su trabajo, y le agradezco la organización de los documentos, aunque esto no debe repetirse sin mi autorización directa». Victoria asintió, aliviada por haber escapado del despido, y se preparó para salir. «Una cosa más», añadió él cuando ella ya estaba en la puerta. «Su día libre es mañana, ¿correcto?» «Sí, señor. Necesito que lleve algunos documentos a mi oficina en el centro antes de ir a casa. Pablo estará disponible para llevarla. Es importante». «Claro, señor. Sin problema». Aquella noche, Victoria apenas pudo dormir. La conversación con Lucas se repetía en su mente una y otra vez. Había algo en él que la intrigaba cada vez más. No solo el misterio de su pasado trágico, sino la complejidad que ella empezaba a vislumbrar detrás de la fachada fría. A la mañana siguiente, se vistió con especial cuidado para su visita al centro. No tenía mucha ropa, además de los uniformes, pero eligió un sencillo vestido de algodón azul claro y se recogió el cabello en un moño bajo. Regina le entregó un sobre sellado y las instrucciones para entregarlo personalmente a Lucas en su oficina de la Gran Vía. «El señor Montero no suele trabajar los domingos, pero hoy es una excepción», explicó el ama de llaves, su tono indicando claramente que consideraba aquella tarea por debajo de su dignidad. «Pablo ya está esperando». El trayecto hasta el centro fue silencioso. Victoria observaba por la ventana del coche lujoso las calles de Madrid, sintiéndose extrañamente desplazada, como si viviera entre dos mundos que nunca deberían encontrarse. De un lado, Vallecas, con sus callejuelas estrechas y casas amontonadas. Del otro, los rascacielos espejados y mansiones lujosas por donde transitaba ahora. El edificio de Montero Construcciones ocupaba una manzana entera en la Gran Vía. Con su fachada imponente de cristal y acero, el edificio de 30 plantas era un monumento al éxito de Lucas. En la recepción, una recepcionista de sonrisa ensayada recibió a Victoria con visible sorpresa. «¿El señor Montero la está esperando?», preguntó examinando el sencillo vestido de la joven con una mirada crítica. «Sí, traigo documentos de la residencia», respondió Victoria levantando la barbilla. «Planta 30. El ascensor ejecutivo está a la derecha». La oficina de Lucas en el edificio corporativo era aún más impresionante que la de la mansión. Ocupaba toda la última planta, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. El mobiliario era minimalista y moderno, predominantemente en tonos de gris y negro, con algunas piezas de diseño atrevido que seguramente costaban más que todo lo que Victoria poseía. Fue conducida por una asistente hasta una sala de reuniones donde Lucas conversaba con dos hombres de traje. Al verla, él hizo un gesto para que esperara y concluyó rápidamente la reunión. Cuando los hombres salieron, él se acercó. ¿Trajo los documentos? Victoria entregó el sobre, notando cómo Lucas parecía diferente en aquel ambiente. Más severo, más distante, como si vistiera una armadura invisible. «Gracias. ¿Ya ha desayunado?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Todavía no, señor. Vine directamente aquí». «Entonces acompáñeme. Necesitamos hablar». Intrigada, Victoria siguió a Lucas hasta un ascensor privado que los llevó a una planta intermedia del edificio, donde había un restaurante elegante con vista al Parque del Retiro. A aquella hora de la mañana, el lugar estaba prácticamente vacío.
Este es el restaurante corporativo para ejecutivos, explicó él mientras un maître los conducía a una mesa junto a la ventana. Los domingos solo sirve desayuno para quienes necesitan trabajar. Victoria jamás había estado en un lugar tan refinado y se sintió incómodamente consciente de su sencillo vestido y de sus manos marcadas por el trabajo doméstico. Lucas, sin embargo, parecía ajeno a su incomodidad, pidiendo café para ambos con naturalidad. Dijo que visita a su familia los días libres, comentó él cuando estuvieron solos de nuevo. ¿Cómo está su madre? Mejor, gracias por preguntar, respondió Victoria, sorprendida por el interés personal. Los medicamentos nuevos que conseguimos están haciendo efecto. Y su hermano, Mateo, está bien. Cumplirá 13 años el próximo mes. Es un chico muy inteligente. Sueña con ser ingeniero. Algo se iluminó brevemente en la mirada de Lucas. ¿Ingeniero qué tipo? Civil, como usted, respondió Victoria, permitiéndose una pequeña sonrisa. Se quedó impresionado cuando le conté dónde trabajo. Usted es una especie de ídolo para él. Lucas pareció genuinamente sorprendido con la información. ¿Su hermano me conoce? Él sigue las noticias sobre construcción civil desde pequeño, recorta reportajes, sigue los lanzamientos de edificios. Cuando supo que yo trabajaría para el hombre que transformó el paisaje de Madrid, como él dice, se alborotó. Una sonrisa renuente surgió en el rostro, generalmente austero de Lucas. Quizás debería visitar una de nuestras obras algún día. Victoria abrió los ojos de par en par. Le encantaría, señor. Sería un sueño hecho realidad. El café fue servido, acompañado de una selección de panes, frutas y quesos que harían las delicias de cualquier gourmet. Mientras comían, Lucas sorprendió a Victoria con preguntas sobre su vida, su infancia, sus sueños. Era como si, lejos de la mansión y de sus otros empleados, él pudiera finalmente bajar un poco la guardia. ¿Nunca pensó en estudiar, Victoria?, preguntó él después de que ella mencionara que había terminado el bachillerato con buenas notas. Sí, lo pensé. Quería hacer enfermería, respondió ella, jugando con la cucharilla de café. Pero cuando papá se fue y mamá enfermó, necesité trabajar. Los sueños quedaron para después. Nunca es tarde para estudiar. Hay universidades nocturnas, becas, quizás algún día, respondió ella vagamente. Pero por ahora, mi prioridad es asegurar que mi familia tenga lo que necesita. Lucas la estudió pensativamente, como si evaluara algo que solo él podía ver. ¿Le gusta la música, Victoria? El cambio abrupto de tema la tomó por sorpresa. Me gusta mucho, señor. La vi el otro día parada en la puerta del despacho mientras yo tocaba el piano, reveló él, haciéndola sonrojarse de vergüenza. No se avergüence. Fue bueno tener una audiencia después de tanto tiempo. Usted toca maravillosamente bien. Aprendí de niño. Era una exigencia de mi padre, explicó Lucas, su mirada perdiéndose en los recuerdos. A Marina también le encantaba oírme tocar. Ella decía que la música era la única manera de ver a través de mí. ¿Cómo lo llamaba ella? Ah, sí, mi coraza ejecutiva. Era la primera vez que él mencionaba a la prometida fallecida voluntariamente, y Victoria sintió el peso de aquella confianza. Ella parece haber sido una persona especial. Lo era, asintió Lucas, la voz más baja. Creía que había belleza en todo, hasta en las cosas más improbables. Fue ella quien me enseñó a ver más allá del hormigón y el acero. Un silencio confortable se estableció entre ellos. Afuera Madrid despertaba lentamente en otro domingo. El sol finalmente venciendo las nubes que amenazaban lluvia. No quiero quitarle más tiempo de su día libre, dijo Lucas finalmente consultando el reloj. Pablo está esperando para llevarla a casa. Mientras se levantaban, añadió, gracias por la compañía, Victoria, fue agradable. De camino a Vallecas, Victoria intentaba procesar lo que había sucedido. Aquel desayuno había sido casi como una tregua, un momento fuera del tiempo en que las barreras de clase y posición se habían disuelto temporalmente. Lucas Montero, el hombre que los periódicos llamaban el emperador del cemento, había revelado un atisbo de humanidad que ella jamás esperaba encontrar. Al llegar a casa, fue recibida con el abrazo apretado de Mateo y la sonrisa cansada pero amorosa de doña Celia. «Victoria, mi amor, estás diferente», exclamó su madre, examinándola con atención.
Hay algo en tus ojos, es solo cansancio, mamá, disimuló Victoria, aunque sabía que no era solo eso. Había algo nuevo creciendo dentro de ella, algo que la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. ¿Traes noticias del gran arquitecto?, preguntó Mateo, sus ojos brillando de admiración. ¿Viste algún proyecto nuevo? Victoria sonrió, quitándose el abrigo. Mejor que eso. Dijo que quizás algún día puedas visitar una de sus obras. El grito de alegría del niño resonó por el pequeño apartamento. Durante el resto del día, mientras preparaba el almuerzo del domingo y ponía al día las tareas domésticas de su propia casa, Victoria no podía dejar de pensar en Lucas, en la manera en que sus ojos se habían suavizado cuando habló de música, en el modo en que la escuchó realmente cuando ella le contó sobre Mateo. Había un hombre detrás de aquella fachada fría, un hombre marcado por el dolor, pero aún capaz de gentileza. Cuando regresó a la mansión el lunes, esperaba que todo volviera a la normalidad, que la frialdad habitual regresara, que el breve momento de conexión fuera olvidado. Y de hecho, durante los primeros días, Lucas parecía tan distante como antes, saludándola formalmente cuando se cruzaban y manteniéndose aislado en su despacho. Pero el miércoles, cuando ella entró a limpiar la biblioteca, encontró sobre la mesa un pequeño sobre con su nombre. Dentro había una tarjeta de acceso al edificio de Montero Construcciones y una nota escrita a mano. Su hermano está invitado a visitar la obra del nuevo centro empresarial el sábado, a las 10:00. Pablo puede recogerlos. Lucas Montero. Victoria sintió el corazón dispararse. No era solo un gesto de bondad hacia Mateo, era una señal de que algo había cambiado, de que quizás las paredes que Lucas había levantado a su alrededor comenzaban muy lentamente a abrirse para dejar entrar un poco de luz. Si le está gustando, comente cuál es su opinión sobre el romance de nuestra pareja. El sábado amaneció soleado, uno de esos raros días de invierno en Madrid en que el cielo se presentaba completamente azul. Mateo estaba despierto desde las 5 de la mañana, incapaz de contener la ansiedad. Se puso su mejor camisa, un regalo de la última Navidad, y se peinó los cabellos rebeldes con gomina, intentando parecer más mayor que sus 12 años. ¿Crees que me hablará?, le preguntó a Victoria por tercera vez, mientras esperaban a Pablo frente al complejo de viviendas. No sé, Mateo. El señor Montero es una persona muy ocupada, respondió ella ajustándole el cuello de la camisa a su hermano. Pero estoy segura de que habrá alguien allí para explicar todo sobre la obra. Lo que Victoria no le dijo a su hermano fue que ella misma se preguntaba si vería a Lucas hoy. Desde la nota del miércoles, no se habían hablado. Él había salido para un viaje de negocios a Barcelona y solo regresaría aquella mañana, según Regina. El coche negro y lustroso de Lucas apareció en la esquina, desentonando completamente con el ambiente de la comunidad. Algunos vecinos se detuvieron a observar, curiosos, mientras Pablo aparcaba y bajaba para abrirles la puerta. «Buenos días, Victoria», saludó el chófer con una sonrisa amable. Desde el incidente de la conversación en la cocina, Pablo se mostraba especialmente respetuoso con ella. «Y usted debe ser Mateo. El señor Montero mencionó que hoy tenemos a un futuro ingeniero a bordo». Los ojos del niño se abrieron de par en par. «¿Habló de mí? Claro que sí. Los está esperando en la obra». Durante el trayecto, Mateo bombardeó a Pablo con preguntas sobre construcciones, materiales y proyectos. El chófer, que después de años trabajando para Lucas conocía bastante sobre el tema, respondía pacientemente, visiblemente encantado con el entusiasmo del chico. Victoria observaba la ciudad pasar por la ventana, su estómago un nudo de nerviosismo. No conseguía entender por qué se sentía así. Era solo una visita profesional, un gesto de bondad de Lucas hacia su hermano. Nada más. Entonces, ¿por qué su corazón se aceleraba cada vez que pensaba en verlo fuera del ambiente formal de la mansión? La obra estaba en la zona sur de la ciudad, un terreno enorme donde antes había una antigua fábrica desactivada. Ahora, grúas gigantes recortaban el cielo y cientos de operarios se movían en un ballet sincronizado de actividad. En la entrada de la obra, usando un casco blanco que lo distinguía de los demás, estaba Lucas Montero. Al verlos llegar, se acercó al coche. «Buenos días», saludó abriendo él mismo la puerta a Victoria,
un gesto que la sorprendió. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante fugaz antes de volverse hacia Mateo. «Y usted debe ser el joven ingeniero». Mateo, generalmente hablador, se quedó mudo de admiración. Lucas sonrió levemente, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro austero, y extendió la mano. «Lucas Montero. Encantado de conocerte, Mateo». El niño apretó la mano ofrecida como si fuera un objeto precioso. «El placer es mío, señor», consiguió finalmente decir. «Admiro mucho su trabajo. Leí sobre todos sus proyectos». «¿Todos? Impresionante. Tendré que poner a prueba ese conocimiento durante nuestra visita», bromeó Lucas entregando cascos de seguridad a los hermanos. «¿Empezamos? Tenemos mucho que ver». Las próximas 2 horas fueron una experiencia surrealista para Victoria. Ver a Lucas interactuando con Mateo era como observar a una persona completamente diferente. Él explicaba cada detalle de la construcción con paciencia, respondía a las innumerables preguntas del niño con interés genuino e incluso reía de las observaciones ingeniosas que su hermano ocasionalmente hacía. «Este será el mayor centro empresarial verde del país», explicaba Lucas mientras caminaban por lo que sería el atrio principal. «Energía solar, captación de agua de lluvia, materiales sostenibles, una obra que respeta el medio ambiente y la ciudad». «¿Como aquel edificio que hizo en Sevilla?», preguntó Mateo haciendo que Lucas alzara las cejas con sorpresa. «¿Conoces el edificio Guadalquivir?». «Claro, fue su primer proyecto totalmente sostenible. Leí que ahorra un 40% de energía comparado con un edificio convencional del mismo tamaño». Lucas lanzó una mirada impresionada a Victoria. Su hermano realmente hizo los deberes. «Siempre ha sido así», respondió ella orgullosa. «Cuando se interesa por algo, estudia hasta saberlo todo. Una cualidad admirable», comentó Lucas posando la mano en el hombro de Mateo. «Ven, quiero mostrarte los planos finales en la oficina de la obra». En el pequeño contenedor adaptado como oficina, Lucas abrió planos enormes sobre la mesa y comenzó a explicar aspectos técnicos del proyecto. Mateo absorbía cada palabra, haciendo preguntas que sorprendían incluso a los ingenieros, que ocasionalmente pasaban para consultar al jefe. «Su hermano tiene un talento innato», comentó Lucas acercándose a Victoria, que observaba la escena con una sonrisa. «Ya he visto a ingenieros titulados con menos comprensión estructural que él. Siempre supe que era especial», respondió ella sin conseguir disimular el orgullo. «Solo le faltan oportunidades». Lucas la estudió por un momento. «Las oportunidades se pueden crear, Victoria». Había algo en su tono que la hizo levantar los ojos, encontrando los de él. Por un instante sintió como si un entendimiento silencioso pasara entre ellos. Entonces Lucas desvió la mirada, volviendo su atención hacia Mateo. «¿Listo para conocer la parte más interesante?». El niño prácticamente saltó de la silla. A la hora del almuerzo, para sorpresa de Victoria, Lucas los llevó a un restaurante cercano, frecuentado principalmente por los ejecutivos de la constructora. Era un lugar elegante, pero no ostentoso, con una atmósfera acogedora y comida española tradicional. «Pidan lo que quieran», dijo Lucas cuando estuvieron acomodados. «El solomillo con guarnición de la casa de aquí es especialmente bueno». Durante la comida, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Lucas preguntó sobre los estudios de Mateo, sobre sus sueños para el futuro, escuchando atentamente cada respuesta. En un determinado momento, su móvil sonó. Después de verificar el número, Lucas lo silenció. «Nada que no pueda esperar», explicó ante la mirada inquisitiva de Victoria. Lucas Montero, el hombre que nunca ignoraba una llamada de trabajo, estaba poniendo un almuerzo con la empleada de hogar y su hermano por encima de los negocios. La constatación la dejó sin palabras. «¿Cómo está su madre?», preguntó él mientras esperaban el postre. «Mejor, gracias», respondió Victoria. «Los nuevos medicamentos están haciendo efecto, como mencioné antes. ¿Cuál es su diagnóstico, si no le importa que pregunte?». «Lupus», explicó Victoria. «Es una enfermedad autoinmune que...». «Sé lo que es», interrumpió Lucas gentilmente. «Mi madre también lo padece». La revelación sorprendió a Victoria. En más de 2 meses trabajando en la mansión, nunca había oído a Lucas mencionar a su familia. «Lo siento mucho. Es una condición difícil». «Sí, lo es»,
asintió él, su mirada suavizándose. Pero hay buenos tratamientos hoy en día. Mi madre consigue llevar una vida casi normal ahora, con los medicamentos adecuados. Los medicamentos son la parte más difícil para nosotros, admitió Victoria. Algunos no están cubiertos por la seguridad social y son muy caros. Lucas asintió pensativamente. La Fundación Montero tiene un programa de apoyo a pacientes con enfermedades crónicas, comentó, como quien no quiere la cosa. Podría verificar si su madre calificaría. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas inesperadas. Eso sería... Ella tragó saliva sin encontrar palabras adecuadas para expresar su gratitud. Solo una posibilidad que podemos explorar, concluyó Lucas, desviando la mirada como si se sintiera incómodo con la emoción de ella. Ah, llegó el postre. Mateo, tienes que probar el flan de aquí. Es receta de la abuela del chef. Cuando regresaron a la comunidad al final de la tarde, Mateo no paraba de hablar. El día había sido, en sus palabras, el mejor de su vida. Lucas bajó del coche para despedirse, sorprendiendo a Victoria de nuevo. «Gracias por el tour, señor», exclamó Mateo, estrechando la mano de Lucas con entusiasmo. «Fue increíble». «El placer fue mío», respondió Lucas, sonriendo. Entonces, para asombro del niño, sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó. «Este es mi número personal. Si tienes dudas sobre ingeniería o construcción, puedes llamarme. Y también te enviaré algunos libros que creo que te gustarán». Mateo miró la tarjeta como si fuera un tesoro. Yo no sé qué decir. Di que estudiarás mucho. Talentos como el tuyo no deben ser desperdiciados. El niño asintió fervientemente. «Lo prometo, señor». Cuando Mateo corrió para mostrar la tarjeta a su madre, que observaba desde la ventana, Lucas y Victoria se quedaron momentáneamente solos. «Gracias», dijo ella, la voz cargada de emoción contenida. «Esto significa más de lo que puedo expresar». Lucas la estudió con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Tu hermano tiene un potencial extraordinario, Victoria. Y tú...» Él dudó como si pesara cada palabra. «Tú eres una persona notable». Antes de que ella pudiera responder, él continuó. «Mañana estaré en casa. Me gustaría que organizaras algunos libros en la biblioteca. Hay títulos que separé para tu hermano y también algunos que pensé que podrías apreciar». Con esas palabras, él regresó al coche, dejando a Victoria con una sensación extraña de ligereza y expectativa. A la mañana siguiente, cuando entró en la biblioteca para la tarea designada, Victoria encontró a Lucas ya allí, examinando estanterías de libros antiguos. «Buenos días», saludó él girándose al oír sus pasos. «¿Durmió bien?». La pregunta tan casual y personal la dejó momentáneamente sin respuesta. «Sí, gracias». «¿Y usted?». Una sonrisa fugaz tocó sus labios. «Puedes llamarme Lucas cuando estemos solos». Y no dormí particularmente bien. Tenía muchas cosas en la cabeza. Había algo diferente en su tono, una informalidad que nunca había estado presente antes. Victoria sintió cómo sus mejillas se calentaban. ¿Qué le gustaría que organizara? Lucas señaló una pila de libros sobre la mesa de centro. «Estos son para tu hermano. Manuales de introducción a la ingeniería, algunos libros sobre arquitectura sostenible que pensé que le gustaría. Y aquellos», indicó otra pila menor, «son para ti». Sorprendida, Victoria se acercó a la segunda pila. Eran novelas clásicas españolas y latinoamericanas. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Cómo sabía que me gusta la literatura? Noté tus ojos siempre pasando por las estanterías cuando limpias la biblioteca, respondió él con un ligero encogimiento de hombros. Y mencionaste una vez que te gustaría haber estudiado más. Pensé que quizás apreciarías buenas lecturas. El gesto la conmovió profundamente. Gracias. Es muy amable de su parte. No es amabilidad, corrigió él suavemente. Es reconocimiento. Lucas se acercó, deteniéndose a pocos pasos de ella. Ayer, viéndote con tu hermano, percibí algo. Abdicaste de tus propios sueños para que él pudiera tener un futuro. Ese tipo de sacrificio es raro hoy en día. Victoria bajó los ojos, incómoda con el cumplido. Hice lo que cualquier hermana haría. No, Victoria.
No es lo que cualquier persona haría, contradijo Lucas, su tono firme pero gentil, y me hizo pensar en mi propia vida, en cómo me cerré después de que Marina se fue, cómo construí un imperio, pero olvidé construir conexiones. La vulnerabilidad en su voz hizo que Victoria levantara los ojos, encontrándolos de él. Lo que vio allí la dejó sin aliento. Ya no era la mirada fría y distante del jefe, sino algo cálido, vivo, casi suplicante. Lucas. El sonido de su nombre en los labios de ella pareció romper algo dentro de él. Sin aviso, Lucas dio un paso adelante y tomó el rostro de ella entre sus manos. Por un segundo suspendido en el tiempo, Victoria pensó que él iba a besarla. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero entonces, con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo, Lucas retrocedió. «Perdóname. Esto fue inapropiado». «No», susurró Victoria, sorprendida por su propia osadía. «No lo fue». La mirada que intercambiaron contenía todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. Había deseo allí, sí, pero también miedo, vacilación y, sobre todo, una conexión que trascendía sus diferencias sociales. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Regina entró, su mirada afilada registrando inmediatamente la proximidad entre ellos y la tensión en el ambiente. «Señor Montero, la señorita Paloma está al teléfono. Dice que es urgente», anunció, su tono dejando claro que había notado algo extraño. «Dile que la llamo en unos minutos», respondió Lucas, sin desviar los ojos de Victoria. «Ella insiste en que es sobre la propuesta del consorcio internacional», persistió Regina, su mirada ahora abiertamente sospechosa. «Dijo que no puede esperar». Con un suspiro de frustración, Lucas finalmente rompió el contacto visual. «Muy bien, atenderé en el despacho». Cuando él salió, Regina permaneció mirando fijamente a Victoria con una hostilidad mal disimulada. «Debe recordar su lugar en esta casa», dijo, cada palabra destilando veneno. «El señor Montero puede estar siendo amable, pero no confunda amabilidad con interés. Hombres como él no se mezclan con empleaditas». El insulto golpeó a Victoria como una bofetada, pero ella mantuvo la compostura. «Estoy perfectamente consciente de mi posición, doña Regina. Solo cumplo las tareas que me son asignadas». «Veo cómo lo mira», continuó el ama de llaves, implacable. «Vi cómo se vistió ayer para el paseo. Pero sepa que él solo siente pena de usted y de su hermanito. Nada más». Con esas palabras crueles, Regina salió, dejando a Victoria sola con el dolor y la confusión. ¿Sería verdad? ¿Sería todo solo pena, caridad de un hombre rico hacia una familia necesitada? Pero la mirada de Lucas, el toque vacilante en su rostro, la electricidad que sintió entre ellos, aquello no podía ser solo compasión. ¿O sí? En los días que siguieron, Victoria evitó encuentros particulares con Lucas. Cumplía sus tareas eficientemente y respondía educadamente cuando él le dirigía la palabra. Pero mantenía distancia emocional. La semilla de la duda plantada por Regina había echado raíces. Lucas percibió el cambio, claro está. Sus miradas se volvieron inquisitivas, confusas, incluso dolidas. Una noche, cuando ella terminaba de arreglar la cocina, él apareció en la puerta. «Victoria, ¿hice algo mal?» La pregunta, tan directa y vulnerable, la tomó desprevenida. «No, señor. En absoluto». «¿Volvemos al señor ahora?», observó él, su tono entre la ironía y la tristeza, «y apenas me mira desde aquel día en la biblioteca». Victoria finalmente levantó los ojos hacia él, sintiendo el corazón encogerse al ver la confusión genuina en su rostro. «Regina me recordó que debo conocer mi lugar», explicó ella, las palabras saliendo más amargas de lo que pretendía. La comprensión iluminó la mirada de Lucas, seguida por algo que parecía ira. ¿Qué fue exactamente lo que Regina le dijo? Solo la verdad, que soy una empleada, y que su amabilidad no debe confundirse con... Ella dudó. Otra cosa. Lucas dio un paso adelante, sus ojos ahora claramente furiosos. ¿Y usted lo creyó? ¿Creyó que todo lo que pasó entre nosotros fue solo amabilidad de un jefe? ¿Qué pasó entre nosotros, Lucas?, preguntó Victoria, súbitamente cansada de los no dichos y las medias palabras.
Un desayuno, algunos libros prestados, un casi toque. ¿En qué mundo eso lleva a algo? La franqueza de ella pareció desarmar a Lucas completamente. Por un momento, él se quedó en silencio, solo mirándola como si la viera realmente por primera vez. «En mi mundo, Victoria, eso significa todo», respondió finalmente, su voz baja e intensa. «En mi mundo, donde no me permití sentir nada desde que perdí a Marina, donde construí paredes a mi alrededor tan altas que ni yo mismo puedo escalarlas. En ese mundo, cada sonrisa tuya, cada mirada, cada momento que pasamos juntos fue como aprender a respirar de nuevo». La confesión la dejó sin palabras. El miedo y la duda que sentía comenzaron a disiparse ante la honestidad cruda en las palabras de él. «No sé qué hacer con esto», admitió ella finalmente, su voz casi un susurro. «Nuestros mundos son tan diferentes». «Los mundos pueden encontrarse», respondió Lucas dando otro paso en su dirección. «Las personas pueden construir puentes». Él extendió la mano tocando ligeramente el rostro de ella. «Tengo miedo, Victoria. Miedo de sentir de nuevo, miedo de perder de nuevo, pero tengo aún más miedo de dejarte salir de mi vida sin al menos intentar descubrir lo que podría ser». Aquel toque, tan ligero y aún así tan significativo, rompió las últimas defensas de Victoria. Ella cerró los ojos, permitiéndose, finalmente, reconocer lo que venía creciendo en su corazón desde el primer momento en que vio la humanidad detrás de la fachada fría de Lucas Montero. «Yo también tengo miedo», confesó. «Miedo de creer en algo que puede ser solo un sueño imposible». «Entonces vamos a descubrirlo juntos, un día a la vez», propuso Lucas, su voz ahora más firme, más resuelta, sin prisa, sin presión, solo posibilidades. Cuando Victoria abrió los ojos de nuevo, encontró los de él llenos de una emoción que nunca había visto antes, esperanza. Y en aquel momento, bajo la luz suave de la cocina, entre el aroma de café recién hecho y el silencio acogedor de la noche, ella se permitió creer que quizás, solo quizás, los mundos realmente pudieran encontrarse. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde el pasillo, Regina observaba la escena con ojos entrecerrados de furia, y ya trazaba en su mente un plan para separar lo que, en su visión distorsionada, jamás debería unirse. Si le está gustando, comente cuál es su opinión sobre el romance de nuestra pareja. En las semanas que siguieron, algo diferente floreció en la mansión Montero. No era un romance declarado, era algo más sutil, más delicado. Pequeños momentos compartidos, Lucas tocando el piano para Victoria después de la cena, conversaciones sobre libros en la biblioteca mientras ella organizaba las estanterías, un desayuno ocasional en el jardín los domingos, antes de que ella saliera para visitar a la familia. Regina observaba todo con creciente indignación. La ama de llaves, que trabajaba para los Montero desde antes del nacimiento de Lucas, se consideraba guardiana no solo de la casa, sino del honor de la familia. En su visión rígida y anticuada, lo que estaba sucediendo era una afrenta a los valores que siempre había defendido. «¿No ves lo que está pasando, Tomás?», se desahogó ella con su hijo durante una de sus visitas semanales. «Esa aprovechada está engañando al señor Lucas con sus artimañas baratas. Una empleadita de Vallecas». Tomás, que trabajaba como gerente en una de las empresas menores del grupo Montero, se encogió de hombros. «¿Qué hay de malo, madre? El jefe lleva años solo. Si la muchacha lo hace feliz». «¿Feliz?», Regina prácticamente escupió la palabra. «Lo que ella quiere es una vida fácil, ser la próxima señora Montero, y no volver a limpiar un baño en la vida. Ni siquiera la conoces bien». «Conozco el tipo, ya he visto a muchas como ella», insistió Regina, su rostro arrugado, contorsionado de desdén. «Y no permitiré que Lucas cometa este error. No después de todo lo que Marina significó para él». El plan comenzó a formarse en la mente venenosa del ama de llaves. Una trampa tan simple, tan predecible, pero que rara vez fallaba. Hacer que la joven pareciera deshonesta, interesada. ¿Y qué mejor manera de probar eso que un aparente robo? El collar de diamantes que eligió había pertenecido a la madre de Lucas y era un artículo rara vez usado, pero de gran valor sentimental. Estaba guardado en una cajita de terciopelo en el dormitorio principal,
dentro de una caja fuerte cuya combinación solo ella y Lucas conocían. El jueves siguiente, cuando Victoria estaba limpiando las habitaciones de invitados, Regina aprovechó para poner su plan en acción. Retiró el collar de la caja fuerte, lo envolvió en un pañuelo de seda y lo escondió en el bolsillo de su delantal. Más tarde, mientras Victoria estaba en el almuerzo, se escabulló hasta la pequeña habitación de la empleada y colocó la joya dentro de un cajón de ropa interior, debajo de algunas prendas. Aquella misma tarde, entró en el despacho de Lucas con una expresión grave. «Señor, hay algo que necesito reportar», comenzó el tono pesaroso pero firme. «Siento mucho ser yo quien traiga esta noticia, pero noté la falta del collar de diamantes de su madre esta mañana, cuando hacía el inventario trimestral de las joyas». Lucas levantó los ojos de los documentos que examinaba, la frente fruncida. «¿Está segura, Regina? Ese collar rara vez sale de la caja fuerte». «Absolutamente, señor. Verifiqué 3 veces», confirmó ella con aire de eficiencia profesional. «La caja fuerte no presenta señales de violación, lo que significa que alguien con acceso a la combinación lo retiró. Solo usted y yo conocemos la combinación», consideró Lucas, confuso. Regina dejó un silencio estratégico antes de añadir: «A menos que alguien haya observado a uno de nosotros abriendo la caja fuerte». La implicación era clara. «¿Está sugiriendo que Victoria...?» Lucas ni siquiera pudo completar la frase. La mera idea le parecía absurda. «No estoy sugiriendo nada, señor», respondió Regina hábilmente. «Solo reportando un hecho preocupante. Quizás sería prudente verificar los aposentos del personal, solo por precaución». Lucas estudió a la ama de llaves por un largo momento. Conocía a Regina desde la infancia. Confiaba en su lealtad, aunque a veces encontrara sus métodos anticuados y su personalidad excesivamente rígida. Jamás sospecharía que ella sería capaz de una trampa tan sórdida. «Esto es extremadamente desagradable, Regina. No me gusta la idea de invadir la privacidad del personal basándome en sospechas vagas». «Comprendo perfectamente, señor», respondió ella con una ligera reverencia. «Solo pensé que, considerando el valor sentimental del artículo...» Lucas suspiró profundamente. «Verificaré con Victoria si ella vio algo inusual, y si nada surge de esa conversación, consideraremos el asunto zanjado. Probablemente el collar esté solo en otro lugar». La respuesta no era lo que Regina esperaba, pero ella sabía ser paciente. Asintió respetuosamente y se retiró, confiada de que su trampa sería descubierta tarde o temprano. Aquella noche, durante la cena solitaria de Lucas, Victoria fue llamada al despacho. Su corazón dio un salto. Aquellos momentos privados se habían vuelto preciosos para ella, pero al entrar percibió inmediatamente que algo andaba mal. Lucas no sonrió al verla, como se había vuelto su costumbre. En lugar de eso, su rostro estaba tenso, preocupado. «¿Ha pasado algo?», preguntó ella, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Lucas indicó que se sentara, algo que también se había vuelto habitual entre ellos cuando estaban a solas. «Regina reportó algo perturbador hoy», comenzó él eligiendo cuidadosamente las palabras. «El collar de diamantes que perteneció a mi madre desapareció de la caja fuerte en el dormitorio principal». Victoria frunció el ceño, confusa. «Yo no sabía que había una caja fuerte en el dormitorio principal». «Está escondido detrás del cuadro de Portinari», explicó él, observándola atentamente. «Solo Regina y yo conocemos la combinación». La comprensión comenzó a aparecer en los ojos de Victoria, seguida por algo que parecía dolor. «¿Me está preguntando si robé el collar?». Lucas se apresuró a negarlo. «No, claro que no. Solo quería saber si usted notó algo inusual, alguien entrando en la habitación en horarios extraños. Cualquier cosa. Pero el daño ya estaba hecho». La mera insinuación había creado una grieta en la confianza que tan cuidadosamente habían construido. «No noté nada», respondió Victoria, su voz ahora formal, distante. «¿Puedo retirarme, señor?». El regreso al trato formal no pasó desapercibido para Lucas. «Victoria, por favor, no malinterprete. No la estoy acusando de nada». «Pero la sospecha existe», replicó ella, incapaz de esconder el dolor. «De lo contrario, ¿por qué cuestionarme específicamente a mí?».
Lucas se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. Estoy preguntando a todos. Pablo, Josefa, no es algo dirigido a usted. Victoria asintió rígidamente, no totalmente convencida. Si me permite entonces, voy a continuar mi trabajo. Cuando ella salió, Lucas sintió como si algo precioso se le escapara entre los dedos. Aquella conexión delicada tan recientemente descubierta parecía súbitamente frágil, vulnerable. Lo que ninguno de los dos sabía era que Regina había posicionado estratégicamente a Tomás cerca del despacho durante la conversación. El hijo del ama de llaves esperó a que Victoria saliera, notando su expresión perturbada, y entonces entró en el despacho sin llamar. «Señor, disculpe la intromisión, pero oí sobre el collar desaparecido». Lucas levantó los ojos, sorprendido por la presencia inesperada. «Tomás, ¿qué haces aquí a esta hora?» «Vine a buscar a mi madre para una cena», explicó él, acercándose a la mesa con aire preocupado. «Pero cuando supe del robo pensé que debería compartir algo que me preocupa desde hace algún tiempo». Lucas se enderezó en la silla, súbitamente alerta. «¿Y qué sería?» Tomás fingió vacilación como si se resistiera a hablar. «Es sobre Victoria. He notado... Bueno, ella ha hecho muchas preguntas sobre el valor de los objetos de la casa, especialmente joyas y arte. Era una mentira completa, claro está». Tomás apenas había intercambiado 10 palabras con Victoria desde que ella había empezado a trabajar allí. Pero sabía que la semilla de la duda, una vez plantada, crecería rápidamente. «¿Qué tipo de preguntas?», indagó Lucas, su tono más afilado. «¿Sobre cuánto valen, dónde se guardan, ese tipo de cosas?», inventó Tomás, animado por la reacción. «No quise mencionarlo antes porque parecía inocente. Pero ahora...» Lucas negó con la cabeza, aún reacio a creer. «Eso no suena a Victoria. Las personas no siempre son lo que parecen, señor», respondió Tomás, con falsa solidaridad. «Principalmente cuando vienen de ciertos ambientes». El prejuicio en la insinuación fue como una bofetada para Lucas. Súbitamente, vio a Tomás con otros ojos. No como el hijo del ama de llaves que conocía desde niño, sino como un hombre mezquino y prejuicioso. La sospecha de que algo más podría estar ocurriendo comenzó a formarse en su mente. «Gracias por la información, Tomás. La consideraré adecuadamente». El tono de despido era claro, y Tomás se retiró, satisfecho por haber cumplido su parte en el plan de su madre. Mientras tanto, en su pequeña habitación, Victoria dejaba que las lágrimas finalmente cayeran. No era solo la sospecha lo que la hería, sino la comprensión de cuán frágil era realmente aquella conexión que sentía con Lucas. Un mero rumor, una sospecha, y todas las barreras se levantaban de nuevo entre ellos. Quizás Regina tenía razón después de todo. Quizás mundos tan diferentes jamás pudieran verdaderamente encontrarse. A la mañana siguiente, Victoria desempeñó sus tareas mecánicamente, evitando encuentros con Lucas. Su cuerpo estaba en la mansión, pero su mente vagaba distante, cuestionando cada momento que habían compartido, cada sonrisa, cada mirada. Alrededor de las 10, Regina entró en la lavandería donde Victoria organizaba sábanas, acompañada por Pablo, y para sorpresa de la joven 2 policías. «¿Señorita Victoria Álvarez?», preguntó uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con expresión grave. «Necesitamos que nos acompañe a su habitación, por favor». El estómago de Victoria se hundió. Miró a Regina, cuyo rostro mantenía una máscara de tristeza profesional que no llegaba a los ojos satisfechos. «¿Qué está pasando?» «Solo una verificación de rutina», respondió el policía. «Por favor, coopere». En la pequeña habitación de Victoria, el segundo policía comenzó una búsqueda metódica mientras ella observaba, paralizada por el shock. Cuando él abrió el cajón de ropa interior y movió algunas prendas, la expresión de triunfo en su rostro lo dijo todo. «¿Qué tenemos aquí?», dijo él levantando el pañuelo de seda que contenía el collar. El mundo de Victoria se desmoronó. Ella miró la joya con total incomprensión. «Eso no es mío. Nunca lo había visto antes. Alguien lo puso ahí». Regina dio un paso adelante, la expresión consternada casi convincente. «Oh, mi querida, ¿cómo pudiste? Después de toda la confianza que el señor Montero depositó en ti». «Yo no robé nada», protestó Victoria,
lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Por favor, créanme. Pero los policías ya estaban intercambiando miradas significativas. Uno de ellos se adelantó con unas esposas. Señorita Álvarez, está detenida bajo sospecha de hurto cualificado. En ese momento, una voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Qué está pasando aquí? Lucas estaba parado en la puerta, su rostro una máscara de furia contenida. Sus ojos pasaron de la escena al collar en las manos del policía, luego al rostro devastado de Victoria. «Señor Montero», comenzó Regina adelantándose. «Lamentablemente nuestras sospechas se confirmaron. El collar fue encontrado entre las pertenencias de Victoria». Lucas estudió la escena por un momento, su mirada analítica absorbiendo cada detalle. El collar cuidadosamente envuelto en el pañuelo que reconocía como de Regina. El cajón abierto como si estuviera esperando una búsqueda. El momento perfecto del descubrimiento. Algo no encajaba. Y por primera vez en años, Lucas Montero confió en su instinto por encima de la lógica, en su corazón por encima de las evidencias. «Señores», se dirigió a los policías, su voz tranquila pero autoritaria. «Agradezco su pronta respuesta, pero me temo que hubo un error. No presentaré cargos contra la señorita Álvarez». Regina abrió los ojos de par en par, conmocionada. «Pero, señor, el collar de su madre fue encontrado, como pueden ver», cortó Lucas. «Y tengo motivos para creer que llegó a las pertenencias de la señorita Álvarez por medios que no fueron los suyos». Los policías se miraron entre sí, incómodos. «Señor Montero, con todo respeto, la evidencia es clara, la evidencia es circunstancial en el mejor de los casos», interrumpió Lucas, su tono no admitiendo objeción. «Y como propietario del artículo supuestamente robado, es mi prerrogativa decidir si deseo continuar con las acusaciones. No lo deseo». Después de unos momentos de tensión, los policías accedieron a regañadientes a retirarse, dejando el collar con Lucas. Cuando salieron, un pesado silencio cayó sobre la habitación. Victoria permanecía inmóvil, aún aturdida por lo que acababa de suceder. Lucas se volvió hacia Regina, su mirada dura como el acero. «Me gustaría hablar con usted en privado. Ahora». La ama de llaves dudó, pero lo siguió afuera, lanzando una última mirada furiosa a Victoria. «¿Sola?». La joven finalmente se desplomó en la cama, todo el miedo y la tensión disolviéndose en lágrimas silenciosas. No conseguía entender cómo el collar había llegado a sus cosas, pero sabía que alguien la había incriminado deliberadamente. Y sospechaba fuertemente de quién. En el despacho, Lucas confrontó a Regina directamente. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para mi familia, Regina?». La pregunta la tomó desprevenida. 32 años, señor. 32 años de lealtad, de servicio impecable», continuó Lucas, su voz peligrosamente tranquila. «Y usted tira todo eso por la borda para tender una trampa a una inocente». Regina palideció, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué está hablando». «Sabe perfectamente», replicó Lucas, su tono endureciéndose. El collar estaba envuelto en su pañuelo. Un pañuelo que reconocería en cualquier lugar por ser un regalo de mi madre. El cajón donde fue encontrado era el más obvio posible, y su insistencia en llamar a la policía antes incluso de informarme. Todo calculado para humillarla al máximo. Regina abrió la boca para protestar, pero Lucas levantó la mano, silenciándola. «No insulte mi inteligencia con negativas, Regina. La única cuestión que queda es ¿por qué?». Por un momento, la máscara de eficiencia del ama de llaves cayó, revelando el rencor subyacente. «¿No lo ve, señor? Ella se está aprovechando de usted, de su bondad, de su soledad. Chicas como ella, de donde ella viene, hacen cualquier cosa por dinero. Yo solo quería protegerlo». Lucas estudió a la mujer frente a él como si la viera por primera vez. Esta persona que había ayudado a criarlo, que había estado a su lado en los momentos más difíciles, revelaba ahora un lado que él nunca había querido ver. El prejuicio arraigado, la crueldad calculadora, la noción distorsionada de lealtad. «Usted no quería protegerme, Regina. Quería controlar mi vida como siempre intentó hacer», dijo él finalmente, su tono más triste que enojado. «Pero esto se acaba aquí. Su servicio a esta casa ha terminado. Quiero que se vaya antes de que termine el día». El color abandonó el rostro del ama de llaves. «¿Me está despidiendo?».
Después de todo lo que hice por usted, por esta casa, lo estoy, confirmó Lucas, su resolución inquebrantable. Y puede agradecer a mi consideración por nuestro pasado común el hecho de que no esté presentando acusaciones formales contra usted. Regina abrió la boca, la cerró de nuevo, las palabras aparentemente fallándole por primera vez. Entonces, con un rígido asentimiento de cabeza, se dio la vuelta y salió, la postura aún impecable a pesar de la derrota. Cuando la puerta se cerró, Lucas se hundió en la silla, el peso de lo que acababa de suceder finalmente cayendo sobre sus hombros. Regina había sido una presencia constante en su vida, casi una segunda madre. Despedirla era como cortar un vínculo con su pasado, pero al pensar en Victoria, en lo que ella casi había sufrido a causa de la maldad calculada del ama de llaves, sabía que no había otra opción. Ahora venía la parte más difícil, reparar el daño causado a la frágil confianza que había comenzado a construir con la única persona que, en años, había logrado penetrar las paredes alrededor de su corazón. Lucas encontró a Victoria aún en su habitación, ahora guardando sus pocas ropas en una pequeña maleta. «¿Qué está haciendo?», preguntó él, deteniéndose en la puerta. Ella levantó sus ojos rojos de tanto llorar. «Pensé que sería mejor que me fuera». «¿Por qué?». La pregunta era genuina, el tono suave. «Porque», comenzó ella, la voz temblorosa, «aunque usted no crea que yo robé el collar, lo que pasó hoy lo cambió todo. Siempre habrá esa sombra entre nosotros». Lucas entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca para que pudieran conversar, lo suficientemente lejos para respetar su espacio. «Regina confesó», dijo él simplemente, no con esas palabras, pero lo suficiente. Ella armó todo esto. Victoria cerró los ojos, un suspiro profundo escapando. Lo sabía. Desde el principio ella me odiaba. Decía que yo no pertenecía aquí. Ella estaba equivocada, dijo Lucas, con una convicción que lo sorprendió incluso a él. Usted pertenece exactamente donde elija estar. La mirada que compartieron entonces estaba cargada de significado, de posibilidades no dichas. «Despedí a Regina», continuó Lucas. «Ella dejará la casa hoy». Victoria abrió los ojos de par en par, conmocionada. «Pero ella trabaja para su familia desde hace décadas y traicionó mi confianza de la peor forma posible», completó él firmemente. «Algunas líneas, una vez cruzadas, no pueden ser redibujadas». Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino expectante, como la calma antes de una transformación. «Necesitamos hablar, Victoria», dijo Lucas finalmente. «No aquí, no ahora, pero hay cosas que necesito decirle, cuando esté lista para escuchar». Ella asintió ligeramente, aún procesando todo lo que había sucedido. «Yo también tengo cosas que decir». Lucas sonrió entonces, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos generalmente sombríos. «¿Qué tal mañana por la noche? Una cena, solo nosotros dos, no como jefe y empleada, sino como...». Él dudó, buscando la palabra adecuada. «Como personas», completó Victoria suavemente. «Dos personas intentando descubrir si sus mundos pueden realmente encontrarse». «Exactamente», asintió Lucas, sintiendo una esperanza renovada florecer en su pecho. «Dos personas en una encrucijada, decidiendo qué camino seguir juntos». Cuando él se retiró, Victoria deshizo la maleta lentamente, cada pieza de ropa guardada simbolizando una decisión, la de quedarse, la de arriesgarse, la de creer que a veces las diferencias no son obstáculos, sino puentes para algo nuevo e inesperadamente hermoso. Afuera la lluvia comenzaba a caer de nuevo sobre Madrid, lavando la ciudad, trayendo la promesa de renovación. Y dentro de la mansión Montero, dos almas solitarias se preparaban para el más valiente de los actos, abrir el corazón a la posibilidad del amor, desafiando todos los obstáculos que el mundo pudiera poner en su camino. Si le está gustando, comente cuál es su opinión sobre el romance de nuestra pareja. En las semanas que siguieron, algo diferente floreció en la mansión Montero. No era un romance declarado, era algo más sutil, más delicado. Pequeños momentos compartidos, Lucas tocando el piano para Victoria después de la cena, conversaciones sobre libros en la biblioteca mientras ella organizaba las estanterías,
un desayuno ocasional en el jardín los domingos, antes de que ella saliera para visitar a la familia. La nueva ama de llaves, doña Carmen, una señora experimentada y de sonrisa fácil, trabajaba en armonía con Victoria, que ahora ocupaba oficialmente el cargo de asistente personal de Lucas. El cambio de función había sido sugerido por el propio Lucas, no solo para legitimar la creciente proximidad entre ellos a los ojos de la sociedad, sino también para permitir que Victoria desarrollara nuevas habilidades y pudiera eventualmente buscar su educación formal. «No quiero que abandones tus sueños personales por mi causa», había dicho él. «Si aún quieres estudiar enfermería, encontraremos un modo». La relación entre ellos florecía despacio, con respeto mutuo y descubrimientos diarios. Lucas redescubría el placer de las cosas simples: un picnic en el jardín, una tarde de domingo en el parque, una visita al cine local en lugar de las exclusivas salas VIP que solía frecuentar. Victoria, por su parte, ganaba confianza para navegar en el mundo sofisticado que ahora también formaba parte de su vida, sin perder su autenticidad. Mateo había recibido una beca integral en uno de los mejores colegios de Madrid, gracias a un programa de la Fundación Montero recién creado para talentos excepcionales en ciencias e ingeniería. La madre de Victoria, doña Celia, ahora recibía tratamiento especializado en una clínica particular, con resultados sorprendentemente positivos. No es que todo fuera perfecto. Hubo inevitablemente momentos difíciles. Miradas despectivas de antiguos amigos de Lucas cuando aparecía con Victoria en eventos sociales. Comentarios maliciosos en columnas de cotilleos. Incluso un intento desastroso de Regina de vender una historia difamatoria a un tabloide, rápidamente contenida por los abogados de la empresa. Pero cada obstáculo superado solo fortalecía la certeza de que lo que construían era verdadero y valioso. En una tarde de sábado particularmente agradable, Lucas invitó a Victoria a un paseo hasta un terreno en las afueras de la ciudad. Ella ya estaba acostumbrada a ocasionalmente acompañarlo en visitas a propiedades y proyectos, parte de sus funciones como asistente, pero había algo diferente esta vez. Una energía casi nerviosa en Lucas que raramente demostraba. El terreno era amplio, con vista a una zona preservada de la Sierra de Guadarrama y un pequeño lago natural. Un camino de piedras llevaba a un claro donde solo los cimientos de una construcción habían sido colocados. «¿Qué te parece?», preguntó Lucas, observándola atentamente mientras ella absorbía el lugar. «Es hermoso», respondió Victoria honestamente. «Pacífico. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Corporativo?». Lucas sonrió, una sonrisa casi tímida que rara vez exhibía. «No exactamente. Es personal». Él la condujo hasta una mesa de dibujo improvisada bajo una ligera carpa, donde planos arquitectónicos estaban dispuestos, protegidos del viento por pesos de cristal. «Este es un proyecto que comencé hace algunas semanas», explicó, desenrollando el dibujo principal. «Es la primera casa que diseño personalmente en años». Victoria examinó los dibujos, reconociendo inmediatamente la belleza del diseño. Líneas modernas armonizadas con elementos naturales, amplias ventanas para capturar la vista, espacios integrados que fluían orgánicamente. «Es magnífica, Lucas», elogió sinceramente. «¿Quién es el cliente afortunado?». Lucas dudó por un momento, entonces la miró directamente a los ojos. «Nosotros, si tú quieres». La respuesta la tomó completamente desprevenida. «¿Estás construyendo una casa para nosotros?». «Estoy construyendo una posibilidad», corrigió él suavemente. «Un lugar que no sería ni mi mundo ni el tuyo, sino el nuestro. Un nuevo comienzo». Con manos ligeramente temblorosas, él señaló detalles específicos del proyecto. «Mira, esta ala tiene un espacio que podría ser una consulta de enfermería comunitaria, si aún deseas seguir ese camino. Aquí, un despacho donde puedo trabajar en los proyectos sociales que hemos discutido. Y este anexo», indicó una estructura separada pero conectada a la casa principal, «sería perfecto para tu madre, cuando se sienta lo suficientemente bien, con toda la comodidad y privacidad». Victoria sintió el corazón inundarse de emoción al percibir el cuidado con que él había pensado en cada detalle.
no solo para satisfacer deseos personales, sino para acomodar sus sueños, su familia, su futuro conjunto. No necesitas responder ahora, se apresuró a añadir Lucas interpretando su silencio como vacilación. Es solo una idea, un proyecto que podemos modificar, posponer o incluso abandonar, si no es lo que tú... Sus palabras fueron interrumpidas cuando Victoria, con lágrimas en los ojos, sacó algo del bolsillo. La pequeña caja con la llave que él le había dado 3 meses antes. «Creo que es hora de devolverla», dijo ella, abriendo la caja para revelar la delicada llave plateada. «Porque la puerta ya está abierta, Lucas. Mi corazón ya ha elegido». Cuando él la tomó en sus brazos, el beso que compartieron tenía sabor a futuro. No el futuro que cualquiera de ellos había imaginado, sino uno infinitamente más rico, tejido con hilos de sus historias individuales y el brillo dorado de sus esperanzas compartidas. «Solo tengo una condición», dijo Victoria cuando se separaron. «Cualquier cosa», respondió Lucas sin dudar. «Que esta casa no sea solo nuestra fortaleza, sino un lugar de acogida. Que las puertas estén siempre abiertas para quien necesite un nuevo comienzo, así como nosotros lo necesitamos». Lucas sonrió, comprendiendo perfectamente lo que ella proponía. No era solo una casa lo que construirían juntos, sino una nueva forma de vivir, una que combinaba lo mejor de los dos mundos y creaba algo enteramente nuevo en el proceso. «Hecho», asintió, sellando la promesa con otro beso. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la nueva casa, aún parcialmente en construcción, pero ya habitable, Victoria y Lucas intercambiaron votos de compromiso. No era un matrimonio formal aún, sino una celebración de elección consciente, de caminos que se encontraban no por accidente o conveniencia, sino por reconocimiento mutuo de almas afines. Doña Celia, visiblemente más saludable, observaba a su hija con ojos empañados de orgullo. Mateo, ahora un adolescente confiado floreciendo en su nueva escuela, sonreía ampliamente al lado del profesor de ingeniería que Lucas había contratado especialmente para orientarlo. Pablo y Josefa estaban allí también, así como doña Carmen y algunos amigos leales que habían permanecido al lado de Lucas, incluso cuando la sociedad había levantado las cejas ante su relación inadecuada. Cuando llegó el momento de los discursos, Lucas sorprendió a todos, incluida Victoria, al anunciar el lanzamiento de la Fundación Nuevos Comienzos, una institución dedicada a ayudar a jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas a acceder a educación de calidad y a mujeres cabeza de familia a conquistar independencia económica. Esta fundación nace de la historia que Victoria y yo estamos escribiendo juntos, explicó él, sosteniendo la mano de ella con firmeza. Una historia que nos enseñó que las mayores transformaciones comienzan con pequeños gestos de coraje. Que abrir el corazón, incluso cuando duele, incluso cuando asusta, es el único camino hacia la verdadera renovación. Más tarde, cuando bailaban bajo las estrellas al son de una pequeña banda de jazz, Victoria apoyó la cabeza en el hombro de Lucas y susurró: «Todavía tengo la misma pregunta». «¿Sabes cuál?», murmuró él contra su cabello. «¿Qué estamos haciendo?». Lucas sonrió, recordando aquella noche en el restaurante japonés que había marcado el verdadero inicio de su viaje. «Estamos construyendo», respondió simplemente. «No solo una casa, no solo una relación. Estamos construyendo posibilidades, Victoria, para nosotros y para todos los que crucen nuestro camino». Y mientras la música suave envolvía el jardín iluminado por cientos de pequeñas luces, ambos sabían que habían encontrado una verdad rara y preciosa, que el amor real no borra diferencias ni ignora obstáculos. Los transforma en cimientos sobre los cuales se erige algo mucho más fuerte y duradero de lo que cualquiera podría construir solo. En la casa que crecía un poco más cada día, así como el amor entre ellos, ya no había líneas divisorias entre mundos. Solo había espacio para crecer, para soñar y principalmente para acoger otros corazones en busca de su propio nuevo comienzo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucas y Victoria haya tocado su corazón y mostrado el poder transformador del amor verdadero. Para más historias como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con romances que desafían barreras y construyen puentes entre mundos diferentes. Puede encontrarla haciendo clic
en el enlace a la izquierda de la pantalla. Si esta historia ha calentado su corazón, no olvide suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Cada día traemos historias únicas que exploran las complejidades y bellezas de la vida y del amor. ¿Y usted ha vivido o presenciado un amor que trascendió barreras sociales? Cuéntenos en los comentarios. Su historia puede ser la inspiración para nuestra próxima narrativa. Hasta la próxima.